Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera, vamos a estar comentando, analizando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy, viernes 2 de agosto del año 2019. Como quedamos ayer, en virtud de lo interesante que había resultado la cronología y el planteamiento que trajo a este programa el ingeniero Carlos Valero, decidimos pues traerlo hoy, en el día de hoy, para continuar con esta explicación y a ver, como dije ayer cuando despedí el programa, para ver si nos da luces sobre la situación eléctrica nacional, sobre todo porque estos apagones no solamente están afectando la cotidianidad, están afectando la economía, están afectando a la gente, sino que también está generando gravísimos problemas con los equipos electrodomésticos. Por cierto equipo, por los que nadie responde. Por otro lado, Martín Natera, bueno, he recibido algunos comentarios con relación a los dos planteamientos que hice ayer al iniciar el programa. El primero tiene que ver, señalé, que hay grandes posibilidades de que se llegue a una primera parte del acuerdo. De hecho, ya hemos visto que algunos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela se han ido incorporando escalonadamente a la Asamblea Nacional. Y por el otro lado, el tema también que hablaba sobre una supuesta un supuesto distanciamiento. No digamos distanciamiento, sino no hay unidad de criterio con relación a lo que opina Leopoldo López y lo que está haciendo Juan Guaidó. Bueno, de este y otras cosas vamos a comentar en la mañana de hoy. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Hoy es viernes. Y no precisamente viernes de aroma, viernes de serias preocupaciones para muchas personas, ¿no? Tienen que salir a buscar los alimentos, la comida y otros, los medicamentos. Sobre esto yo voy a hablar ahora, sobre esto de los medicamentos. Mira, Jairo, el problema político sigue siendo bastante complicado, no solamente para lo de la oposición, como tú hacías referencia ahora, sino también para el mismo gobierno. Fíjate tú que en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, allí se han presentado varias discrepancias, que no salen a la luz pública, pero discrepancias las hay. ¿Por qué? Porque es que el presidente Maduro habló en una oportunidad y dijo que él esperaba que la mayoría de los parlamentarios que salieron electos en la Asamblea Nacional, bueno, se fueran incorporando a la Asamblea Nacional, y muchos de ellos están en la Constituyente. ¿No? Fíjate, muchos de ellos están en la Constituyente, o sea que son parlamentarios de la Asamblea Nacional y también de la Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, el presidente Maduro yo creo que está ganado, independientemente de que él haya sido el autor de que se hicieran esas elecciones sobre la constituyente. Yo creo que el presidente Maduro está ganado a que la mayoría se vaya hacia la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional que exista como tal en un próximo proceso electoral y se elimine esa constituyente. Mientras que Diosdado Cabello no está ganado para eso. Bueno, ayer lo comentábamos, José. Ayer lo comentábamos, en la medida en que los diputados se comiencen a incorporar a la Asamblea Nacional, la constituyente va a quedar acéfala. Y eso tiene que tener su punto final. Otro detalle. Okay, pero eso está en las conversaciones precisamente. Claro, y eso lo hemos venido diciendo. Ok, otra cosa, para que esto se produzca, también tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo en la elección del Consejo Nacional Electoral y también con algunas autoridades. Fíjate, dentro de lo que es la negociación, José, por eso es que hay equipos de trabajo que, indistintamente de las reuniones de mesa, hay equipos de trabajo que están haciendo algunos acuerdos, porque es que el juego se tranca. Por ejemplo, el tema de los magistrados del TSJ. Bueno, ese es un tema realmente interesante. Es un tema interesantísimo. El tema de, fíjate que en qué se estaría basando el gobierno también. Bueno, ok, vamos a reconocer un solo fiscal.
La Asamblea Nacional reconoce a Luis Ortega y el gobierno reconoce a Tarek William. Esas son las segundas fases de estas negociaciones. Por allí pasa. Por te digo, para que la gente entienda y quienes están muy ansiosos puedan comprender este proceso que no es sencillo, José. Esto no es un juego monopolio. No. Esto pasa por una cantidad de discusiones y de acuerdos pequeños, acuerdos macro, acuerdos micro, pero tiene que pasar por allí. Como te digo, se incorpora, veamos las incongruencias, ¿no? Por eso hay que resolverlo. Se incorpora a la Asamblea Nacional, el PSUV, a la Asamblea Nacional. Se elige un nuevo CNE, que es una de las piedras de tranca para la oposición. Fue uno de los mensajes bandera. Es decir, no hay que votar porque este CNE es espurio, en fin, por todas esas cosas que conocemos. Llegan a un acuerdo. Pero sigues teniendo dos fiscales. Yo reconozco un fiscal y tú reconoces otro. Lo complejo de todo esto. Por eso la oposición extremista, y cabe también el término, la oposición extremista, tienes que explicarle también a la gente, José, porque los extremistas lo dicen, yo sí soy radical. Bueno, explícame cómo se van a cambiar las cosas. Se van a cambiar las cosas implantando un gobierno de facto, generando violencia en las calles, pidiéndole la renuncia a Maduro. Bueno, eso es una decisión personalísima de cada quien. El detalle es que todo el mundo expone su posición, pero muy pocos nos presentan la solución. Sí, muy pocos, realmente nos da a conocer soluciones. Mira, estuve observando y me llamó también la atención, ¿no? Estuve haciendo un análisis de algunas redes sociales, ¿no? Y entonces me conseguí allí varios opositores, entre ellos pues algunos actores, vamos a llamarlos actores de cine, de radio, de televisión, que se han ido a los Estados Unidos, pero que son de oposición, ¿no? Bueno, estos actores en verdad que poco o nada aportan, se han convertido en unos guerreros del teclado, y para ellos nada es bueno de lo que hace la oposición, lo único bueno es lo que hacen ellos y lo que ellos dicen, ¿no? Oye, a mí me parece que esto es terrible. Sí, ¿no? Bueno, ese es un tema, José. Es como yo digo, y punto. Entonces, claro, todo esto ha generado que una gran cantidad esos son los llamados influencers, emitan opiniones y emitan opiniones y emitan opiniones. Y gente que lo sigue, hay gente que no lo sigue. Y bueno, por eso que el gobierno habla de las oposiciones. Sí, y yo creo que el gobierno tiene razón cuando habla de las oposiciones. El gobierno tiene... bueno, el gobierno tiene razón, José, en generar esa matriz de opinión. Pero cuando tú hablas del objetivo fundamental, que refiere a la salida de Maduro, ahí hay unidad de criterio. Sí, pero el problema está planteado en cómo lo logra. Bueno, pero fíjate, las oposiciones. Mucha gente habla de Eduardo Fernández, de Timoteo Zambrano, de Claudio Fermín, de Felipe Mujica, de Henry Falcón. Son 5 respetables voces de la oposición. Cada uno tiene un criterio. O sea, aquí en este programa tú tienes un criterio y yo tengo otro. Es así, la vida es así. Es así, pero ¿dónde está la masa política, la masa electoral realmente de todo lo que tú me has nombrado? O sea, ahí se divide, en la torta se divide unas partes en radicales y otras partes en que están buscando la salida de esto, ¿no? Algunos dicen, bueno, las 3 premisas de Guaidó, otros dicen, no, el señor tiene que renunciar e irse, y no hay negociación de ningún tipo, o se va o no se va, bueno, yo me quedo, pues, sácame. Ahora, ¿dónde está la masa crítica de esto, José? La gente que no tiene partidos políticos. La gente que no tiene partidos políticos, pero que adversa al gobierno. Y tiene motivos para adversarlo. La situación política, social. Ya también, José, la gente se va desgastando. Los gobiernos se desgastan. Yo creo que yo noto el gobierno del presidente Maduro desgastado, muy desgastado.
Y no estoy diciendo, no estoy descubriendo el agua tibia, sino que desde cuándo el presidente Maduro ofreció un cambio de gabinete. Hace 3 meses. ¿Qué? Ofreció el cambio de gabinete desde el mismo 5 de enero, cuando Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Ya ha pasado tanto tiempo. Ha pasado muchísimo tiempo. Pidió la renuncia hace 3 meses o más y no ha removido a nadie. Entonces, eso no refleja una gestión de gobierno. Eso indica que si tú no cambiaste el gabinete, es que todo está funcionando excesivamente normal, como lo dijo aquí Pedro Canino. Oye, ¿qué repercusiones ha tenido la presencia de Pedro Canino aquí? De repercusión política. Sí, total. Total, porque la gente quisiera conocer ese mundo que él planteó aquí. Pero bueno, ese es el discurso político. El discurso político siempre va a ser así, el gobierno defendiéndose y la oposición criticándolo. Ahora, hay que tener una posición de altura frente a los hechos. Ojalá, José, aquí Timoteo Zambrano, hoy hace una semana, nos habló claro, por eso lo dejamos hablar bastante, porque a veces la gente la criminalizan, la estigmatizan, pero hay que oír a la gente. Nos habló claro, José, de que él fue protagonista de esa discusión, de esa mesa en República Dominicana. Y nos dejó claro que había un acuerdo. Hasta el último momento había un acuerdo. ¿Qué ocurrió? Que parece que Jorge Rodríguez se adelantó y hubo sectores internos que adversaron y abortaron la situación. Pero el acuerdo de adelantar elecciones existía. Y lo dijo claro. ¿Dónde estaba la traba? En el CNE. Que había que cambiar el CNE. Por eso ahora en esta nueva discusión se está partiendo desde la primera opción es cambiar al ente electoral. Y de ahí en adelante el ente electoral que convoque elecciones. Porque las elecciones de un país no la puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente de dudosa legitimidad de origen, por no decir que no tiene ningún tipo de legitimidad. Puede que sea un hecho cumplido, José, pero yo le voy a hacer una pregunta. Usted que es especialista en los guarismos y en los procesos electorales, ¿usted conoce los resultados finales que eligieron esta Asamblea Nacional Constituyente? No, no lo conozco. Y usted sabía que hay constituyentes como Julio Escalona que dicen que hay mucha gente ahí que él no sabe ni quiénes son. Hay mucha gente que Ni no se sabe, conocen. que no se conocen. Es que son 500 y tantos. Eso es como ir a una fiesta, un crucero, una fiesta de solteros. Pero es que hay muchos constituyentes que no saben ni siquiera cuántos votos sacaron. Hay muchos, hay todos. Aquí en Miranda preguntamos y nunca nos dijeron. Sí, no, bastante. Ninguno. Y los trajimos. Y ninguno. No sabemos qué comisiones, cómo está trabajando. Yo he notado, José, que la constituyente poco a poco ha ido perdiendo predominancia en los medios de comunicación. Ahí está Cabello insistiendo, pero muchas de las cosas que el gobierno nacional está tratando de acordar con la oposición no cuentan con el visto bueno de Diosdado Cabello. Paséense por ahí también los opositores. No solamente vean que del lado de ellos hay dispersión, la palabra no es dispersión, hay diversidad de criterios. Del lado del gobierno hay diversidad de criterios, pero no pareciera haber dispersión. Nadie abandona la compañía. Sí, bueno, a la gente le encanta el poder. El poder por sí mismo, nada más, te genera, ¿no?, ciertos cambios, ciertas actitudes distintas, normales a las que una persona utiliza comúnmente, ¿no? Ahora bien, tú nombraste ahorita el Consejo Nacional Electoral y yo ayer estuve haciendo algunos Twitter en razón a la preocupación que tienen los afiliados a la Caja de Ahorro del Consejo Nacional Electoral y quienes están prestos pues a realizar unas protestas la próxima semana ante la sede principal del Consejo Nacional Electoral. La Caja de Ahorro está cerrada desde hace aproximadamente un año. Los afiliados no saben cuánto dinero tienen en la Caja de Ahorro,
Los afiliados no pueden hacer solicitudes de crédito, pero tampoco saben cómo están los créditos que ellos solicitaron, cuánto le adeudan a la caja de ahorro. Total es que allí realmente hay una situación bastante complicada, porque fíjate la cantidad de dinero que le estaría debiendo, en todo caso, el Consejo Nacional Electoral a los afiliados, porque el 13% de lo que gana un afiliado se lo aporta el Consejo Nacional Electoral a la caja de ahorro, ¿no? Y a la vez ese 13% es el que se le descuenta al afiliado. En otras palabras, el afiliado está perdiendo un 26% porque no tiene de su salario mensual. De su salario mensual. Una situación bastante complicada. No, y más de esa caja de ahorro, sé que anteriormente hacía unas grandes fiestas y era una de las cajas de ahorro que daba mucho de qué hablar. Ahora, la directiva de la caja de ahorro acusa al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral dice que no tiene recursos para aportárselo a la caja de ahorro. En esa se está. Caja de ahorro en bolívares. Por eso yo te había dicho en estos días, para que pudiéramos conversar con Rosalío Torrealba, que maneja la caja de ahorro de los empleados de la gobernación, para saber cómo está haciendo y para conocer qué planes está desarrollando en esta circunstancia tan difícil donde el ahorro prácticamente es inexistente en el país. Es así. Le dejo esa misión a usted. Sí. Mire, por otra parte, también continúan los enfrentamientos entre grupos paramilitares y funcionarios del gobierno nacional. Tenemos conocimiento de que anoche hubo un nuevo enfrentamiento en la zona cercana pues, a Ureña. Y esto le decía hace 72 horas que había que analizarlo con mucho cuidado, porque esto podría ser un punto, sabemos la situación crítica de relación que existe entre el gobierno de Colombia y el gobierno venezolano. Pero cuando estas cosas llegan a estos términos, en donde encontramos paramilitares colombianos enfrentándose e inclusive abusando de gente, de civiles que residen en esa zona. Personas inocentes. Que son inocentes, que no tienen nada que ver. Y ahora están inclusive tomando posición de las trochas también, los paramilitares. Es una situación que hay que poner un parado rápido. Hay que decirle al protector del Táchira que actúe. Bueno, con relación al protector de Táchira hubo unos comentarios, unos rumores anteriormente. ¿Usted se recuerda? ¿Cómo no? Claro. Sí, quizás no quiere saber nada de eso. Bueno, pues sino que manden al tren de Aragua para allá. No me hable del tren de Aragua, porque mire que ahora están apareciendo trenes por todas partes, ¿sabes? Anoche me informaban de varios trenes que hay en la zona del Valle, en la zona de Caricuao y en la zona de la Cota 905. Ahora aparecieron otros líderes, que no solamente es el Coqui, ¿no? Ahora hay otros líderes allí, que no los llamaron para las zonas de paz. Eso no los llamaron. Y se pusieron bravos. Y como se pusieron bravos, bueno, ay Dios mío. Bueno. Mira, Jairo, por aquí recibo un mensaje desde el monitor de víctimas. Esto es un grupo de colegas que maneja la parte de sucesos, son especialistas en sucesos, que se están trabajando en periodismo con visión de derechos humanos y que tratan de formarse pues utilizando pues un lenguaje adaptado realmente a lo que son las denuncias que se cometen en cuanto pues a las arbitrariedades policiales, ¿no? Bueno, esto es importante realmente. Esta información nos la pasa Carlos de hoy. Saludos para Carlos, un gran amigo, que es especialista pues en las fuentes de sucesos, trabajando con el diario El Universal, ¿no? Por cierto, que este grupo de periodistas de sucesos fueron importantísimos en cuanto a datos suministrados al equipo de la doctora Bachelet, que tiene aquí en Venezuela, para que ella terminara de elaborar su informe en cuanto a lo de los derechos humanos. Muy importante eso. Sí, importante.
la gente cree que eso pasó por debajo de la mesa y que ya no es tema. Ese informe está allí, ese informe tiene gran peso. Le toca al gobierno tratar de revertir esa carga mediática, pero además de eso, José, revisarse con relación al manejo de los derechos humanos que evidentemente son vulnerados en el país. Bueno, y ya finalizando, para dar entrada pues a nuestro invitado hoy nuevamente, el ingeniero Carlos Valero, tal como lo habíamos dicho en el día de ayer. Debemos decir que ya el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, recibió el informe por parte de la Asamblea Nacional relacionado con la reincorporación de Venezuela al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, el TIAR. Ahora, esto tiene otro procedimiento en la OEA y así continuará por una serie de trámites hasta que realmente se le dé el visto bueno. Bueno, bien. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, ingeniero, tenerlo nuevamente aquí en menos de 24 horas. Vamos a continuar con la parte explicativa de la... Pero antes de ir al tema, yo quisiera primero felicitarlos porque por el análisis previo que ustedes están haciendo, el preámbulo de análisis que están haciendo a esto. Y me llama mucho la atención tu visión del problema, Jairo. Y me da hasta risa porque yo me atrevo a comparar esto que estamos viviendo los venezolanos dentro del ámbito político. Se parece mucho a lo de la religión con las iglesias, ¿no? Las distintas corrientes religiosas que conforman, vamos a llamarlo así, el cristianismo. O sea, todos están buscando a Dios, pero cada uno desde su punto de vista y tienen diferencias, enfrentamientos, tú sabes, ¿no? Radicales y conservadores, es casi que lo mismo, prácticamente lo mismo. Y la conclusión que yo saco de esto, bueno, como ustedes saben, me han tenido aquí en el programa en alguna oportunidad como analista. Yo ahorita no estoy haciendo un análisis político, yo estoy tratando de explicarle a tus oyentes un poco cuál es mi visión con relación al tema eléctrico, porque bueno, no solamente lo conozco, me formé en esa área y tuve la oportunidad de trabajar dentro del proyecto de Buri. Yo fui uno de los afortunados pues que tuve la oportunidad de participar en ese proyecto. Pero esta situación de enfrentamiento que hay ahorita, esto no le hace bien al país. O sea, ya esto es cansón, esta situación es totalmente agotadora. Y a la final los que terminamos perjudicados somos los ciudadanos comunes. O sea, ya es una situación de verdad, ya raya en la desgracia de la tristeza, pues este tema donde definitivamente ya hay que ponerle un parado a esto, de parte y parte, ¿eh? Este radicalismo que hay de cada uno de los bandos, esto tiene que acabarse. Esto ya, porque si no, vale, o sea, estamos haciendo el país no solamente ingobernable, es que está invivible. Y está invivible y la cantidad de familias, Jairo, que se han tenido que separar de producto de todo esto. Bueno, esto es una reflexión que hago al tema. Bueno, vamos a ver, comienza usted entonces. ¿Dónde nos quedamos ayer, ingeniero? En el tema de lo último que ha acontecido con la electricidad en el país. Yo quisiera pedirle a tu equipo de producción que nos vayamos, si es posible, a la lámina 11. Bien. Y arrancamos desde allí, porque es lo que más explica cuál es la situación actual, cuál es la responsabilidad o no que puede tener el gobierno nacional. Ok, perfecto. Explicábamos ayer que en el año 2007 Chávez toma la decisión de trasladar todo lo que pululaba en el sistema eléctrico nacional a una sola corporación, crea Corpoelec, por supuesto. Todas estas grandes corporaciones vienen a formar parte de lo que significa un gran elefante blanco. Un gran elefante blanco. Sí, Ajá. un gran elefante blanco. Entonces, esta situación es evidente que afectó considerablemente una posibilidad de unificar un solo criterio, porque tienes un gran monstruo, tenías un ministerio de adscripción que tenía demasiadas responsabilidades, pero tenía el tema minero, tenía el tema petrolero y encima le lanzas el peso del problema eléctrico, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno ahí comenzó a hacer sus planes de inversión. Y si vamos a la siguiente lámina, podemos ver
¿Cuál era la visualización que tenía en ese momento el Ministerio de Minas cuando se crea el Ministerio de Energía Eléctrica como tal? Ahí tú tienes las distintas visiones, como podrás ver, por ejemplo, en el Táchira había la posibilidad de generarse 1000 megavatios, con temas de carbón. Tenías un proyecto para centrales de gas estimado más o menos en unos 5000 megavatios. Unos estaban en Anzoátegui, pegado a lo que es la faja del Orinoco, y otros estaban en Sucre, donde están precisamente las grandes reservas de gas comprobadas. Luego tenías otras que iban a trabajar con orimulsión, en este caso con fuel oil. Pues sobre todo en el Zulia había previsto 2000 megavatios para esto. Y luego tenías unas inclusive que estaban con previsiones de bitumen, ¿no? Y 800 megavatios que estaban previstos ser ampliados en el eje Uribante-Caparo como tal, que es en el Táchira. Era más o menos la visión. Si vamos a la siguiente, podemos ver la distribución ya detallada de cómo estaba conformado el sistema de generación a nivel nacional y los planes de inversión que habían para ese momento. A corto plazo, para llegar a generar, a aportarle al sistema 1.400 megavatios de energía, necesitábamos para ese momento 952 millones de dólares como tal. Y a mediano plazo se preveía aportarle al sistema interconectado, al sistema de generación nacional, 7.020 megavatios con una inversión promedio de 6.700 millones de dólares. Ahora sí, un momentico, ingeniero. Estamos hablando aquí de 952 millones de dólares. A corto plazo. A corto plazo, ¿para cuántos megavatios? Para 1.425. 1.425, ok. Pero esto no ha podido ser realizado. No, sí se ejecutaron parte de esas inversiones. Como no, más adelante podemos ver un poco cuál era la nueva, o sea, cuál fue la proyección hacia la nueva capacidad de generación. O sea, eso de alguna manera permitió complementar en más o menor sentido unos 4.420 megavatios. Ahí los tienes, 4.400, para que se le aportaron al sistema ya entre el 2010 y el 2012, como tal, que fue cuando se decretó aquella famosa emergencia nacional, que es cuando Ali Rodríguez asume el Ministerio de Energía y Minas y viene a formar parte de toda esta estructura. Esto fue lo que se proyectó y para esto fue que se estimó la inversión. Ahora, que se haya ejecutado en su totalidad, no lo sé, son cifras que tiene en sus manos el Ejecutivo Nacional y que en todo caso, bueno, sería el Ejecutivo o qué sé yo, la Contraloría la que estaría llamada a explicarlo. Si vamos a la siguiente, vamos a hablar de esto que es muy importante. La gestión... Pero ¿por qué no hacemos vamos a hacer una pausa, ingeniero? Porque tenemos que hacer el corte. Sí, Dale, perfecto. Sí, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con su programa Frente a Frente y esta interesante explicación del ingeniero Carlos Valero. Ya venimos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con el ingeniero Carlos Valero. Recibimos un mensaje del amigo Juancho Álvarez diciendo que muy bueno el programa de la mañana de hoy y el día de ayer, muy ilustrativo y que a la gente le conviene conocer en profundidad lo que está ocurriendo con el tema eléctrico en el país. Aquí tengo más mensajería. Buenos días, el problema no es el consumo, es que la persona pague por ello. Acá no se tiene y se justifica porque no lo cobran. Buenas, gas no se encuentra, así nomás, hay que cocinar y lo tenemos también con electricidad. Esto se refiere a la persona que hacía el comentario de que no tiene electricidad y tampoco gas. Sigo insistiendo que el entrevistado debe decir quién es el responsable y cuál es la solución. Arquitecto María Antonieta Torres dice que son verdades a medias las que está emitiendo hoy el ingeniero
Carlos, bueno, hoy y ayer, el ingeniero Carlos Valeros. Buenos días. Señores, yo cocinaba con gas, ahora no hay gas. Tuve que comprar una cocina eléctrica porque gas no hay. Bueno, por Dios. Buenos días, yo no sé qué habla. Acá se pagaba la electricidad y no era barata. Si se cuidaba el mal gasto. ¿Será que en el exterior es mucho más caro? Bueno, yo me recuerdo, Carlos, te digo, y con esto estoy recordando a mi abuela materna, mi abuela Sofía Mendoza, que mi abuela de pequeño siempre nos decía, apague la luz, que yo no soy familia de Mendoza, porque su apellido era Mendoza, pero se refería a la gente de la electricidad de Caracas. Y yo me recuerdo que el servicio no era barato para el tiempo, se pagaba. Sí, y la gente tenía control sobre el consumo. Por lo menos en mi casa donde me crié fue así. Pero se te olvida que era una Venezuela quizás muy rural. O sea, ¿cuándo viene realmente la gente a sacarle merma efectiva a su ingreso, a su salario? En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 73, que fue cuando mejoró la situación socioeconómica del país. Si tú te retrotraes antes de ese gobierno, quizás mucho antes, la gente tenía un salario con el cual podía cumplir esa famosa tabla, tanto por ciento para vivienda, tanto por ciento para ahorro, tanto por ciento para pero los servicios públicos estaban en manos de privados y la verdad es que era costoso, era muy costoso, pero con todo y eso, cuando Venezuela termina de asumir que precisamente en esos años el subsidio al sistema como tal, o sea, yo lo expliqué en el programa de ayer, que es cuando crean CADAFE y CADAFE absorbe toda la cantidad de empresas que conformaban el sistema eléctrico nacional. Ahí vino entonces precisamente ese gran subsidio, ese falso estado de bienestar, y ahí es cuando nosotros comenzamos de alguna manera a malgastar la energía, pues no nos estaba costando lo suficiente. Bueno, vamos a hablar de esta... Sí, pero antes, y referido al mismo tema, recibo esta información. Desde esta madrugada, habitantes de Ciudad Ojeda están protestando en el sector Las Morochas. Tomada de forma pacífica la avenida intercomunal de La Morocha. A todos nos afectan los cortes eléctricos irracionales. Protestamos por estos cortes y el desvío del flujo electrónico a las zonas VIP. No podemos esperar por Caracas para protestar por el tema de la electricidad. Ellos tienen el servicio de forma fluida, pero nosotros no. Definitivamente el Zulia tiene que despertar, somos los más afectados. Mira, yo ahí tengo una reflexión que hacer sobre esto, antes de que entremos en tema. Esto es bien importante, esta es mi apreciación personal. Todas estas afectaciones que hemos vivido nosotros en estos sectores, sobre todo los sectores que de alguna manera son los sectores rurales, no se debe tanto a que la centralización del servicio esté racionando, sino es que tenemos allí muchas fallas técnicas, producto precisamente del poco mantenimiento que ha tenido el sistema de distribución local. Mire, agarren ustedes el carro, los que tienen carro, y váyanse por la carretera desde Carrizal hasta La Mariposa. Y solamente observen el estado de la maleza que está en la ruta de las redes de distribución en esa vía. Tú ves que hay árboles, enredaderas, raíces que ya están prácticamente chocando con los distintos cables de transmisión que están por allí. Y obviamente cuando hay ese choque entre una hoja, una planta y ese cable, esa red se va a tierra y se dispara. Y obviamente eso genera una falla también, porque en ese momento, con toda la cantidad de problemas que tiene el sistema, eso desestabiliza entonces un proceso de carga que tienes localmente en un área, y volverlo a poner en funcionamiento no significa solamente que vaya el operario de Corpoelec, que por cierto están muy limitados en herramientas y en vehículos, producto de la crisis económica que también a ellos les ha impactado mucho, sino que tienes que no solamente poner en funcionamiento la subestación de donde se disparó el disyuntor o el seccionador que alimenta esa zona o esa red, sino que tienen que ir al sitio, desmalezar. O sea, es que es un problema serio. Y ahí yo hago un llamado inclusive a los alcaldes.
Los alcaldes perfectamente podrían acordar un plan de contingencia con Corpoelec y llegar a un acuerdo para eso. Eso le permite inclusive a las alcaldías de alguna manera dinamizar y generar un empleo con gente que está por ahí prácticamente haciendo nada en el desmalezamiento de esa zona, de esas áreas. Pues yo creo que eso hay que desmalezarlo. Eso produce muchísimas fallas. Yo diría que el 80% de las fallas en el sistema se ve allí. ¿Por qué en Caracas no se ven tantas fallas de ese tipo? Bueno, porque la red de Caracas como tal, que fue construida por la electricidad de Caracas, se hizo con toda la visión de ingeniería que se podía hacer un tendido de red para una ciudad moderna. Empezando que la electricidad de Caracas tuvo la visión de canalizar, hacer las canalizaciones propias para sus redes. Entonces tú no las ves. Las redes de la electricidad de Caracas no están tan vulnerables como las redes que tenía Cadafe en el interior del país, que todas están abiertas, porque eran inversiones altas. La electricidad de Caracas sí lo hizo, y por eso es que tú ves que en la ciudad capital las fallas son relativas. Por ejemplo, en Baruta, que tú lo acabas de decir, bueno, en Baruta hay un problema serio. La subestación que está en la zona de terrazas del Club Hípico, la Ciudadela, por ahí, esa subestación se prendió en fuego cuando hubo el gran apagón de marzo. Ahí hubo una descompensación en el sistema y una gran sobrecarga que terminó afectando los transformadores o los autotransformadores que estaban allí, y eso no es fácil de reponer, porque un autotransformador no es que se quemó, explotó y tú vas y lo compras en el mercado. Eso tienes que mandarlo a fabricar. Sin ir muy lejos, los transformadores esos que parecen un tamborcito, una bombona, que están en los postes, esos no están en el mercado listos. Tú los ves que tienes que mandarlos a fabricar y eso tiene un costo muy alto. Esos transformadores, dentro de ellos llevan un aceite dieléctrico, que es un aceite que no se produce, no lo produce Basa. Eso es importado, eso es un aceite especial que tiene tiempo útil de vida como tiene el aceite de tu carro. Pues tú tienes un vehículo y tú tienes que cambiarle el aceite, porque si no, el aceite pierde viscosidad, los anillos empiezan a rozar y cuando volteas tienes el carro pasando aceite, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esto. Y todo eso es un flujo de dinero constante. Entonces tú no puedes tampoco achacarle todo. O sea, es que es un problema muy complejo. Ok, vámonos a la lámina, por favor, a tu equipo de producción, a la lámina 15, que este es un tema bien importante y este es un tema de justo reconocimiento al peso de la realidad. Vamos a revisar esa lámina. Ok, la gestión de Jessy Chacón, que por cierto es una gestión que ha sido duramente cuestionada. Jessy Chacón ejerció el Ministerio de Energía Eléctrica entre el año 2013 y el año 2015. Y a mí me parece que el ataque mediático que han tenido en contra de él dentro de todo este problema, a mi modo de ver, ha sido muy injusto. Porque yo, que conozco la materia y que le hago seguimiento a esto de manera objetiva, repito, yo no soy pasional para ver esto, yo no soy político, aquí estoy sentado frente a ustedes, aquí con frente a frente, haciendo un análisis técnico del problema. Jessy tuvo unos aspectos importantes que vale la pena destacar. Él logró incorporar en su gestión de 3 años 3.000 megavatios al sistema eléctrico nacional, eso está demostrado. Él los incorporó en obra llave en mano, promovió. Él fue el único ministro que en su momento, después de haber sido ministro de Ciencia y Tecnología, tuvo la visión de hacer una convocatoria a todas las universidades nacionales. Por eso yo ahí difiero mucho de Winston Cavas, porque Jessy en eso fue abierto. Él le dijo al Colegio de Ingenieros, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una suerte de tripartita y vamos a darle cabida a ustedes y vamos a darle cabida a las universidades nacionales para ver cómo en conjunto resolvemos el problema. Y eso se hizo. Las universidades nacionales, las pocas, participaron en el proceso, ¿no? Culminó la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda en el Uribante Caparo, aquella famosa central que fue el motivo de cuestionamiento del hoy fallecido diputado Luis Tascón, que Dios lo tenga en su gloria, pero que fue muy cuestionado ese tema generó una gran polémica nacional. Y él la culminó y la entregó en el año 2014, fueron 500, de esos 3.000 megavatios, solamente esa central le aportó al sistema 514 megavatios. Ahí se destacaron también, él destacó varios aspectos importantes. Por ejemplo, él, a pesar de que estaba ejecutando esas grandes obras y esas grandes inversiones, él le dijo al país sin temor,
en eso fue transparente. Mire, nosotros estamos pagando en este momento 0 o 3,01 centavos de dólar por cada kilovatio hora que estamos consumiendo. Y ahí tengo entendido que hubo una gran discrepancia entre lo que él estaba planteando en ese momento y la visión que tenía el presidente Chávez, porque el presidente Chávez se negaba a autorizar el aumento de tarifas. Que no sé si tú recuerdas que después que se nacionalizó la electricidad de Caracas, justamente lo que generó la gran discusión de nacionalización era que AES, la multinacional que tenía el manejo de la electricidad de Caracas, estaba pidiéndole al gobierno nacional un incremento en las tarifas. Y Chávez se negó a hacerlo porque Chávez, desde su visión de porte social, él asumía que él no podía generar una carga más al bolsillo del ingreso del venezolano. Y él dijo, si nosotros perfectamente podemos mantenerlo con lo que tenemos. Y de hecho, Chávez inclinó su balanza de inversión más a desarrollar el proyecto de explotación de energía hidroeléctrica que el proyecto de las termoeléctricas, porque él, dentro de todo, yo creo que sí hay que reconocerlo, Chávez fue un gran ecologista. Nadie habla de esto. Con todas las críticas que tú le puedas hacer a las visiones de Chávez, para mí Chávez fue un gran ecologista. Y él se inclinó a hacer inversiones en esta área. Él hizo la ampliación del tramo San Jerónimo a Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho no tenía un suministro confiable de energía eléctrica. Se hizo en esa gestión. Y se puso en funcionamiento, tú que fuiste una persona que estuvo muy vinculada al sector turístico de Margarita, en esa gestión de Jesse Chacón, fue cuando se terminó de consolidar la construcción del cable submarino entre Cumaná y Margarita. No sé si lo recuerdan. Que eso, de alguna manera, le aportó elementos muy importantes al desarrollo regional de la isla, sobre todo el sector turístico. Tú que estuviste en esa área. En materia de transmisión, él le aportó 420 kilómetros al sistema interconectado nacional, hizo un trabajo de pica y poda, de esto tampoco se habla, lo acabo de mencionar, de 16.000 kilómetros promedio y 31.337 kilómetros de red. Eso que yo acabo de mencionar, el desmalezamiento en los postes y tal, en esa gestión se hizo una inversión muy alta y se contrataron muchas empresas para esto. O sea, hubo una, y por supuesto las que se quedaban fuera, entonces que eran las que usualmente venían haciendo eso. Y que bueno, ahí el gobierno descubrió una gran falla por falta de cumplimiento de las empresas. Ahí había un foco de corrupción muy alto. Y él de alguna manera quiso sanear aquello y empezaron a atacarlo. Y ahí empezó el tema del ataque. Sí, porque mandaban las cuadrillas y las cuadrillas no cobraban, pero no lo hacían. El trabajo. Entonces Jesse, bueno, claro, como buen militar, asumió aquello como un mandato de soldado, pues fue y lo hizo. O sea, yo difiero de la gente. A Jesse lo han maltratado mucho en esto y a mí me parece que no. Yo creo que Jesse fue uno de los que hizo una muy buena gestión dentro de su labor. Tanto es así que, bueno, él sale agotado de eso y de ahí terminan enviándolo como embajador, porque aquello fue de verdad desgastante. Lo que pasa es que, como la mayoría de los políticos y quienes ocupan cargos nacionales, ¿no? La vocería muchas veces los castiga. Por ejemplo, Jesse llegó y dijo en una oportunidad que él iba a tener resuelto el problema de energía eléctrica en 6 meses. Y que si él no lo resolvía en 6 meses, él renunciaba al cargo. Pero bueno, ya va, ahí tú tienes los hechos. Yo creo que él técnicamente y administrativamente lo que ofreció lo cumplió, ahí está. Eso está auditable. El tema es que tú le vas incorporando al sistema y la gente de alguna manera lo que hace es que no baja el consumo. Ese es otro problema más. O sea, a medida que tú le vas incrementando, entonces, bueno, mandaste la línea a Puerto Ayacucho. Entonces, Puerto Ayacucho tenía unas grandes limitaciones. Pero todo el mundo instaló equipos de aire acondicionado. Y está bien, instálalo. Yo estoy de acuerdo con la calidad de vida. Oye, pero me los instalas y me los pones a 19 grados. Entonces, por amor a Dios, o sea, entonces ahí no hay quien valga. Mira, un sistema eléctrico es complejo. Un sistema eléctrico es muy complejo. Y nosotros estamos muy mal acostumbrados a pedir, pero no a dar. Y ese es un problema que tenemos. A nosotros nos encanta estar formando un lío porque no nos dan, porque no nos regalan. Y cuando lo que nos han venido regalando a alguien pensante se le trata de racionalizarlo, entonces le caemos encima y lo acusamos de ladrón, de estafador. Y eso nos ha pasado a los venezolanos siempre. Yo me incluyo, porque yo soy venezolano, yo no vengo de Marte. Yo sé cómo somos los venezolanos. Somos
altamente cómodos, pero tenemos que pensar en que va a llegar un momento en que todos tenemos que aportar a esto. Vamos a seguir adelante. La siguiente lámina. Ahí tienes el sistema de distribución nacional como tal. Ahí lo tienes naciendo en Guri. Aquí está señalado en rojo donde ocurrió el primer evento de marzo. ¿Qué pasó allí? Explotó un autotransformador de los 3 que conforman las 3 principales ternas que generan la transmisión de salida de Guri a la región central del país, que son las que llevan la carga más alta. Son 765.000 voltios cada línea de red. Ese que, por cierto, hay que destacar que este fue el sistema, la primera vez que la tecnología implementó la transmisión a alto voltaje se hizo en Venezuela, con la construcción de la última etapa de Guri. Nosotros fuimos como que el conejillo de Indias para experimentar transmisión a muy alto voltaje y dio un altísimo resultado, porque en virtud del alto consumo que hay y de la altísima demanda de cargas que tiene el sistema eléctrico a nivel nacional, los técnicos, los ingenieros que fueron los mejores, que participaron en este proyecto, aquí se contrataron siempre a los mejores para esto. Desde el año 46 están participando de la mano con los gobiernos venezolanos lo mejor del mundo. Quien diseñó el proyecto de explotación del Bajo Caroní fue en aquel entonces una firma norteamericana llamada Birds and Row, que yo tuve la oportunidad de hacer el estudio, la investigación histórica de esa firma, trabajando yo en Edelca. Estaba como jefe de la parte de relaciones públicas de Edelca en ese momento, y yo estuve inclusive en Hackensack, en New Jersey, entrevistándome con la viuda del señor Burns, que era el titular de esa firma. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella y ver fotos de este señor en el cañón de Nequima, haciendo los análisis y el estudio del potencial del Caroní. Eso fue un tema muy apasionante, ¿no? Bueno, esa terna se fue. Y por supuesto, ese es un autotransformador que no está a la vuelta de la esquina en el mercado. Causa por la cual se produjo la primera falla del año, del mes de marzo, de ahorita de marzo. Que si, ahora, que fue un sabotaje o que no lo fue, a mí no me consta. Pero lo que sí yo vi, porque quedó evidenciado públicamente en las redes serias, porque yo tampoco creo fue donde hubo la quema. Que fue donde hubo la explosión del sistema del autotransformador como tal. Correcto. Entonces, claro, es un sistema que eso está alineado uno con otro, eso está sincronizado, y al tú sacar fuera una máquina, pero es que se quemó no solamente el transformador, es que se quemaron los links de enlace de uno con otro. Eso no lo podías reparar en 12 horas ni en 24 horas, por eso fue que tuvimos ese gran problema de casi 5 días nosotros sin energía eléctrica, y aún el sistema está golpeado por eso. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el gobierno mientras logran conseguir la plata para poderlo reemplazar como es? Trajeron uno que tenían suplente en una de las subestaciones, que por ahí ha salido las fotos en las redes, y lo están colocando allí mientras tanto, pero ya el gobierno está buscando la manera de reemplazarlo. Yo no tengo la certeza y sería irresponsable que yo lo afirme, pero he escuchado que se llegó a un convenio con una firma china, porque los chinos están ahí, ya ellos se están metiendo en esta área, y de alguna manera creo que es una firma china, y hay una rusa también, que están buscando la manera de ver cómo construyen ese autotransformador y lo incorporan al sistema. Pero bueno, como estamos, tienen hasta bloqueados, sí, los barcos que vienen para acá. Pero también eso se produce en Alemania y mejoraron las relaciones, ya tenemos el embajador aquí en Venezuela. Bueno, sí, lo que se instaló aquí en Venezuela gran parte. Cuando yo estuve en Guri, muchos de los equipos eran italianos, alemanes y japoneses. Toda la tecnología con la que se hizo la represa de Guri, lo que son turbinas y generadores, eso es 90% japonés. Mira, una de las cosas que a mí me impresiona, yo le cuento a mis hijos esto mucho, yo hablo con ellos de esto, era el proceso de mantenimiento preventivo, que es religioso, es como militar. Era una cosa impresionante. Yo tuve la oportunidad inclusive de ser como que el mediador entre Edelca y ese grupo de japoneses que estaba allí, pues bueno, hablaba inglés y tal, y bueno, en aquel momento pues había la necesidad de que alguien los atendiera en Guri, y yo estuve un tiempo trabajando con ellos, ¿no? Ellos se incorporaban de manera religiosa al sistema, entraban al sistema, a las 7:30 entraban a la casa de máquinas,
Ellos desayunaban, algo muy breve allí, llevaban sus vianditas de comida, sus cosas, y a las 7:45 ellos comenzaban a hacer un ejercicio antes de entrar al sitio de trabajo. Y a las 7 en punto sonaba la sirena, que era la señal de aviso, y a ellos a las 7:05 tú escuchabas los esmeriles, los taladros, la cosa, porque las turbinas se socaban muchísimo. El agua del Caroní es altamente abrasiva, pues tiene un alto contenido de tanino. El Caroní de por sí es marrón que parece café, o sea, es un río muy oscuro, pero ese color es producto del tanino que genera el desprendimiento de las algas en toda la cuenca de la selva. Pues son 9.000 y tantos kilómetros de cuenca hidrográfica que tiene el río. Y toda esa materia orgánica se viene al río, viene en suspensión y a la final es tanino. Cuando tú sometes el metal al contacto con tanino, el tanino se come el metal. Entonces esas turbinas, cada cierto tiempo tú tienes que parar la máquina, o sea, cortar el agua de entrada que viene del embalse, entras en las turbinas y las esmerilas. Las dejas prácticamente brillantes, toda la parte corroída son surcos, ¿no? Y lo dejas totalmente limpio. ¿Tú sabes con qué rellenan eso los japoneses? Con soldadura de alta densidad, soldadura muy templada, pero era eléctrica. Y lo impresionante no era solamente como lo rellenaban y lo volvían a tapar. Parecía que fuese como cuando tú haces un trabajo de latonería en un carro, pues que lo enmasillas y tal, no sé qué. Era balancear esas turbinas. Esa monstruosidad de turbinas, que son turbinas Francia, eso era impresionante. Y aquello quedaba perfectamente balanceado. Luego, ellas están en un sótano. En el piso subsiguiente arriba está el generador como tal, y eran varias marcas de generadores. Había Siemens, había Hitachi, y había otra marca que era General Electric Westinghouse. Eso era lo que había allí. Bueno, todo eso viene de afuera. Y todo eso con este tema del bloqueo que tiene Venezuela se ve afectado, ¿vale? Y la gente no lo termina de entender. Mira, estas sanciones económicas, más allá de los razonamientos por los cuales a mí como venezolano me parece que son criminales, chicos, porque nos están afectando a todos. O sea, aquí no hay distinción de nada. O sea, es impresionante ver cómo ni siquiera pueden traer equipos. Me consta que ha habido cargas compradas en el exterior que los barcos tienen que desviarlas porque no les dan los seguros. O sea, para tú mover una carga de petróleo, de gas, de equipos, tú tienes que asegurar el barco. Y las compañías aseguradoras se están negando a asegurar esos barcos. Entonces ninguna naviera quiere venir para Venezuela porque no hay seguro que la cubra. O sea, esta es la parte que no se habla. Entonces, por eso es que yo digo, bendito sea Dios, ¿hasta cuándo seguimos en esto? Señor Guaidó, señor Cabello, señor Maduro, o sea, por favor, llega un momento en que esto tiene que acabarse, porque esto nos está afectando a todos nosotros. Somos nosotros, y la gente piensa que no, y tú ves inclusive, sí, está bien que nos bloqueen y que nos invadan, chicos, eso es gravísimo, ¿vale? Eso es altamente, eso es contraproducente a los intereses nacionales. No basta con que tú digas, no, que el gobierno es culpable y que se cogieron los reales. No, es que la respuesta no debe estar allí. La respuesta no debe estar. El sistema tuvo una de las inversiones más altas. Ahí tenemos el caso de Tocoma, por ejemplo. Tocoma no se ha podido terminar, que es la represa subsiguiente a Guri. Se terminó Caroachi, pero no se ha podido terminar Tocoma porque no nos hemos podido poner de acuerdo con la empresa argentina que agarró el contrato. Y ya eso se convirtió en una suerte de tema político. Entonces ahí sí hay que hacer una reflexión y hay que ver cómo se termina de resolver eso, porque tú no puedes paralizar un plan de desarrollo por un tema de una discrepancia que hay entre una empresa. No, desconozco cuál es el intrínculo, pero a la larga volvemos a lo mismo. Si en este momento se quisiera reactivar ese contrato para que se termine la central de Tocoma, que son 2.160 megavatios que le aportarían muchísimo a la sumatoria del sistema nacional, no podemos hacerlo porque tenemos un tema de bloqueo económico. Las cuentas en el exterior bloqueadas, o sea, es grave la situación. Bueno, dígame. Bueno, pero esto pasa también por el tema político. Si nos ponemos en esa discusión, entonces no llegamos a un entendimiento. Porque fíjate, mucha gente se queja de que mientras hay un diálogo, entonces siguen metiendo gente presa,
siguen persiguiendo gente, siguen ocurriendo cosas. El tema es que cuando se habla de las sanciones, tú tienes razón en lo que dices. Bueno, esto está afectando severamente la situación del sistema eléctrico nacional. Ok, pero levantar las sanciones frente a una posición ya deliberada del gobierno de no ceder en nada es también otro problema. Por eso te digo, esto pasa por el cuadro político, lamentablemente es así. Estamos como las iglesias y es lo triste, pues, que los testigos de Jehová dicen que son solamente 180 y tantos mil los que se salvan y nosotros no podemos seguir en eso. Ahora, Carlos, fíjate, tú que además de eso eres analista de entorno, tú dices, no podemos seguir, esto tiene que acabarse, esta confrontación gobierno y sectores de oposición, esto tiene que acabarse, pero ¿hasta dónde va a aguantar? Porque entonces estamos en presencia de un gobierno terco que no puede invertir en el sistema eléctrico, que no puede cumplir con los hospitales, que no puede cumplir con la educación, que no puede cumplir con la salud, una oposición que no logra decristalizar en sus proyectos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la solución de esta circunstancia? Hacer un barrido general y llamar unas elecciones. Mira, yo con respeto a tus oyentes, porque yo quiero permitirme en este espacio que me llamaron a opinar sobre un tema técnico, yo quiero pedirle respeto, con el respeto a ustedes, permitirme opinar sobre el tema político. Yo tengo una visión muy particular del problema. Yo no me salgo de allí. Quiero hacerte una reflexión, Jairo. En el año 1806 y algo, hubo un señor llamado Juan Sebastián Francisco de Miranda que vino a Venezuela, a lo que eran las tierras, que no era Venezuela propiamente en ese momento, con una expedición majestuosa, la expedición del Leandro. ¿Tú recuerdas ese pasaje histórico, ¿no? Sí, claro. Y la gran tragedia que significó aquello. Bueno, yo quiero llamar a colación un extracto de un capítulo que describe un escritor que, por cierto, yo admiro muchísimo, José Luis Salcedo Bastardo, en una obra que se llama Historia Fundamental de Venezuela. Historia Fundamental de Venezuela. Él allí hace un extracto de todo el problema y él describe en un capítulo que tituló La impavidez mirandina. Y palabras más, palabras menos, en esa descripción incólume que él hace en ese capítulo, él expresa que uno de los graves problemas que tuvo Miranda en ese momento, por los cuales fracasó en esa expedición, fue la falta de sintonía espiritual con esa Venezuela de ese momento. O sea, Miranda no le llegó a los criollos de aquel momento, porque una persona totalmente distinta, lo veían lejano, lo veían sospechoso, un tipo con una cola, un zarcillo, con un acento afrancesado. Tú te imaginas, ves que tienes que ponerte en aquella época, los negros de Coro recibiendo un tipo y el tipo, mira, vamos a matar a los españoles, con aquel acento. O sea, la gente no le creyó, porque no estaba en sintonía por ello. Y aquí quiero llamar a otra reflexión. Vamos a revisar en este tiempo la posición y la visión que sobre este tema tiene Oscar Chemmel y lo que se llama, o lo que Oscar Chemmel define como la nueva identidad nacional. O sea, son dos temas que podemos hacerle la comparación. ¿Por qué el chavismo llegó a las masas y se posicionó y se ha mantenido? Oye, porque Chávez generó una nueva identidad nacional, le llegó al pueblo con su lenguaje, le supo llegar como él, como es, más allá de los errores que el mismo chavismo haya cometido en su acción de gobierno, pero la gente sigue defendiendo esa acción de gobierno, cosa que no pasa con la oposición. La oposición está totalmente disociada de lo que es la realidad venezolana. O sea, Venezuela y el decisivo venezolano no está en los tuiteros. Y tú no puedes seguir manejando la posición venezolana desde unos partidos de Twitter, porque eso no es la Venezuela real. Eso, óyeme bien, aquí los que sientan y quitan gente de esa silla de Miraflores son el pueblo, esos que no usan Twitter, que no usan redes sociales, porque primero su condición cultural y en segundo lugar ni siquiera tienen la posibilidad de tener acceso a la herramienta por los costos. Y esos son los que deciden, y todavía no hemos conseguido una oposición que entienda esa realidad. Esa es mi visión particular del problema. Y mientras sigamos viendo a Venezuela de esa manera,
no, la oposición venezolana se va a seguir dando cabezazos. Sí, sí, ya para finalizar, pero fíjate, hay un detalle, ¿no? Tú dices eso, es una opinión que tienes, pero también hay un detalle, han transcurrido 20 años sin alternabilidad de opciones y eso también ha afectado. Es decir, si en 20 años no hemos avanzado nada, oye, por Dios, seguir en esto no garantiza absolutamente nada tampoco. Sí, pero en 20 años se han convocado elecciones para que Bueno. la gente decida. Bueno, Pero bueno, el bueno, 2015 bueno, lo ganó bueno, la oposición bueno. con mayoría prácticamente absoluta. Y a los 15 días la declararon en desacato. Sí. Bueno, Así es, bueno, mira, sí. el tiempo se nos acabó, Carlos. Oye, gracias por el espacio. Mi llamado, vamos a ser racionales en el consumo de energía porque el hecho de que nosotros abusemos de ella es que estamos afectando a la otra gente en el interior que la necesita. Trujillo, Lara, Yaracuyo, esa gente está pasando trabajo. ¿Vale? Y Zulia. Y Zulia, por supuesto, la tragedia más grande es la de Zulia. Bueno, gracias por la invitación, estoy a la orden. Bueno, próximamente tendremos otra posibilidad. No les dejo redes sociales porque yo lamentablemente no uso redes sociales. Yo, con todo respeto, yo me declaro anti-red social en este país porque es que yo no caigo en eso. Bueno, Yo prefiero el tú a tú, el contacto tú a tú. bueno, nosotros sí usamos. Yo respeto, claro, tú tienes que usarla, ojo, y el hecho de que yo lo diga a mí no me hace sentir orgulloso, es una cuestión de percepción. Nosotros por obligación. No, estamos y está obligados. bien que lo hagan y Bueno, felicito a todo el que lo hace. por Yo no- obligación y por convicción. Yo lamentablemente no creo en esto. Bueno, amigos, hemos terminado el programa en la mañana de hoy. Concluye este fin de esta semana. Ya mañana es sábado. Comenzamos agosto. Ojalá que en agosto tengamos buenas noticias. Ya es el mes de vacaciones escolares. Un mes que genera alegría en los niños, pero muchas preocupaciones a los padres de familia, porque entonces empieza el proceso de inscripción, el proceso de útiles escolares y bueno, así va transcurriendo la vida. De mi parte me despido y lo dejo con José Martínez Natera. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera le ponemos punto final a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para el próximo lunes, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Cuídense mucho, que los queremos vivos. Hasta el lunes.